Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que sin duda alguna va a hacer vibrar a muchos de ustedes, y especialmente a todos aquellos que siguen de cerca el mundo de las series turcas. Como ven en el título, prepárense para emocionarse porque Hande y Kerem están juntos de nuevo, sí, han leído bien. Este reencuentro ha conmovido a miles de fans alrededor del mundo y hoy vamos a desglosar todos los detalles, las sensaciones, los recuerdos que esto trae y por qué es un evento tan significativo para la historia de la televisión turca. Si eres fan de la pareja, de sus proyectos individuales, o simplemente te encanta seguir las historias que marcan época, quédate hasta el final porque esto te va a encantar. Y antes de sumergirnos en toda la fascinación de este reencuentro, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí compartimos las noticias más frescas, los análisis más profundos y las historias que más nos apasionan del entretenimiento, especialmente de las producciones que nos llegan desde Turquía y que han conquistado corazones a nivel global. Al suscribirse se asegurarán de no perderse ningún vídeo y además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Un clic en ese botón rojo significa mucho para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin, un dúo que para muchos se convirtió en sinónimo de química perfecta, de miradas que hablan, de una conexión que traspasaba la pantalla. Recordemos para aquellos que quizás necesiten un refresco de memoria, que la fama mundial para ambos se disparó con la serie Sen Kalkam, en español conocida como En tu puerta toco o Te toca a ti. Esta comedia romántica no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, acumulando millones de seguidores en cada rincón del planeta. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, con sus idas y venidas, sus malentendidos, sus momentos tiernos y apasionados, capturó la atención de audiencias de todas las edades, y gran parte de ese éxito se lo debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Su forma de interactuar, de complementarse, de hacer sentir al espectador parte de su historia de amor, generó un vínculo muy fuerte entre ellos, no solo en la ficción, sino también, y esto es clave, en la vida real. Durante la emisión de la serie y después de ella, los rumores sobre su relación sentimental no tardaron en surgir. Si bien nunca confirmaron oficialmente su noviazgo en su momento, sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, sus viajes y el apoyo mutuo que se demostraban, alimentaron la esperanza y la ilusión de sus fans de que lo que veíamos en pantalla era también una hermosa realidad. Y para muchos, esa realidad era incluso más bonita que la ficción. La forma en que se respaldaban, se felicitaban por sus logros, se enviaban mensajes de apoyo en los momentos difíciles, construyó una imagen de pareja sólida y entrañable para sus seguidores. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios giros y caminos. Tras un tiempo, los caminos de Hande y Kerem tomaron rumbos separados en el ámbito personal. Y aunque para muchos fue un golpe duro, la mayoría de los fans entendieron y respetaron su decisión, continuando admirando su talento individualmente. Hande ha seguido conquistando corazones con sus papeles en otras producciones, demostrando su versatilidad y carisma. Kerem, por su parte, también ha explorado nuevos proyectos, consolidando su carrera y manteniendo una base de seguidores leales. Pero la magia de la conexión entre artistas, especialmente cuando esa conexión resonó tan profundamente con el público, a menudo encuentra formas de reavivarse. Y aquí es donde entramos en la parte más emocionante de hoy, su reencuentro. Lo que ha sucedido es que Hande y Kerem han vuelto a unirse profesionalmente para un nuevo proyecto. Las redes sociales, ese termómetro implacable de las emociones de los fans, estallaron en júbilo al darse a conocer la noticia. Fotos y vídeos de ambos juntos en el set, compartiendo sonrisas, trabajando codo a codo, empezaron a circular, desatando una ola de nostalgia, felicidad y expectativa. ¿De qué proyecto se trata? Pues bien, aunque los detalles específicos pueden ser escasos en este momento y se van revelando poco a poco, se rumorea y se ha confirmado que se trata de un cortometraje o una campaña publicitaria significativa. Lo importante aquí no es tanto el formato específico, sino el hecho de que estos dos talentos, que tantos recuerdos y emociones evocan en sus seguidores, estén trabajando juntos de nuevo. Es un testimonio de la química que compartieron y que aparentemente sigue intacta. Imaginen el ambiente en el set. Seguramente cargado de una energía especial.
Para ellos reencontrarse después de un tiempo, quizás con una perspectiva diferente de la vida y de sus carreras, debe ser una experiencia interesante. Y para nosotros como espectadores, verlos juntos de nuevo es un regalo. Es como volver a escuchar esa canción que nos trae tantos recuerdos, como saborear ese plato que nos evoca momentos felices. ¿Qué significa este reencuentro para el futuro? Para muchos representa la posibilidad de ver a Hande y Kerem en nuevos personajes, explorando dinámicas diferentes, quizás con una madurez artística que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. La expectación sobre cómo será su interacción ahora, si la chispa que encendieron en Senkalkam se mantiene o incluso se potencia, es palpable. Los fans han reaccionado de maneras muy diversas, pero todas coinciden en la emoción. En los comentarios de las redes sociales, se pueden leer mensajes como «Mi pareja favorita ha vuelto», «No puedo creerlo», «Estoy llorando de felicidad», «Esperaba esto desde hace años», «La química es innegable», «Los amo». Es una demostración clara del impacto que tuvieron y del cariño genuino que la audiencia tiene por ellos como dúo. Este tipo de reencuentros son importantes no solo para los fans, sino también para los propios artistas. Demuestran que la conexión que crearon fue real y significativa, y que el público está ávido de verlos brillar juntos nuevamente. Abre puertas a futuras colaboraciones, a la posibilidad de que productores y guionistas vean el potencial de esta dupla para crear nuevas historias que cautiven a las audiencias. Además, es un recordatorio de cómo ciertas parejas artísticas logran trascender la pantalla y convertirse en verdaderos íconos. Hande y Kerem son, sin duda, uno de esos casos. Su historia en Senkalkam se convirtió en un fenómeno cultural, y verlos juntos de nuevo es revivir un poco de esa magia. Estamos viviendo una época en la que las redes sociales juegan un papel fundamental en la conexión entre artistas y fans. Y es a través de estas plataformas que hemos sido testigos de este emocionante reencuentro. Las fotos y vídeos que comparten, los likes y comentarios que reciben, todo contribuye a crear una narrativa continua alrededor de su relación profesional. Es fascinante observar cómo el tiempo y las experiencias individuales pueden influir en un reencuentro artístico. ¿Han madurado como actores? ¿Han desarrollado nuevas facetas en sus carreras? ¿Cómo se siente trabajar juntos ahora, después de haber transitado caminos separados? Son preguntas que sin duda rondan la mente de muchos. Podríamos especular sobre el tipo de proyecto que los ha unido. Si es una campaña publicitaria, ¿qué marca tendrá el honor de reunirlos? Si es un cortometraje, ¿qué historia contarán? Cualquiera que sea el caso, lo seguro es que será visto con lupa y con gran expectación. La industria del entretenimiento y en particular la de las series turcas, sabe muy bien el poder que tiene una pareja consolidada y querida por el público. Cuando se dan los elementos adecuados, cuando la química es genuina, se crea una fórmula explosiva que puede catapultar proyectos al éxito. Hande y Kerem, en su momento, demostraron tener esa fórmula. Este reencuentro también nos permite reflexionar sobre la naturaleza efímera de algunas relaciones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, cuando la conexión es fuerte y el respeto mutuo prevalece, a menudo deja la puerta abierta para que los caminos vuelvan a cruzarse de formas sorprendentes y gratificantes. Para concluir esta primera parte de nuestro análisis, podemos decir que el reencuentro de Hande y Kerem es mucho más que una simple noticia de entretenimiento. Es un evento que evoca nostalgia, renueva esperanzas y celebra la química artística que cautivó a millones. Es la prueba de que algunas conexiones, una vez establecidas, dejan una huella imborrable. Y ahora, para quienes se preguntan si esto podría ser un indicio de futuros proyectos más grandes, como una nueva serie juntos, la verdad es que no podemos más que especular con esperanza. El camino de la industria es impredecible, pero sin duda, este reencuentro les ha puesto nuevamente en el foco de atención de manera muy positiva, lo que podría abrir muchas puertas. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la noticia del reencuentro de Hande y Kerem. Sin duda, seguiremos muy de cerca este y otros proyectos que nos traigan de vuelta a esta carismática pareja. Y antes de despedirnos por completo, quiero hacerles un resumen rápido de lo que hemos estado hablando hoy. Principalmente hemos celebrado la noticia emocionante de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la icónica pareja de Senkalkam, han vuelto a unirse profesionalmente. Hemos recordado el gran impacto que tuvieron juntos y la profunda conexión que lograron con el público. Hemos compartido la alegría de sus fans ante este reencuentro, que ha generado una ola de entusiasmo.
Asmo en redes sociales y hemos reflexionado sobre el significado y las posibles implicaciones de esta colaboración. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hoy. Su presencia aquí en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia y de nuestra charla. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son fans de Hande y Kerem? ¿Qué recuerdos les trae su reencuentro? ¿Tienen alguna esperanza de verlos en futuros proyectos juntos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y para terminar, como siempre, les pido un gran favor. Si disfrutaron de este vídeo, si la noticia les emocionó, por favor, denle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que la alegría se extienda. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Un clic en ese botón rojo nos ayuda enormemente a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.